Bueno, vamos a dar comienzo al pleno del mes de marzo. El primer punto del orden del día es aprobación, si procede, las actas del día 21 de febrero y del 28 de febrero. ¿Se ha recibido copia? ¿Alguna objeción al acta? Pues se entiende que se aprueba por unanimidad. El punto 2 es la relación de decreto dictado desde la última sesión, que corresponde al 228 hasta el 360. Se ha dado cuenta a los distintos grupos políticos de la relación de decreto. Antes de comenzar el primer punto, si algún punto se quiere hacer con más duración de tiempo por parte de Izquierda Unida, por parte del Partido Andalucista. Bien, pues entonces pasaríamos al punto tercero, que es dar cuenta sobre el proyecto de restauración del Mirador Almohade. Han recibido las dos sentencias los diferentes grupos. Yo, si queréis, por explicar un poquito, es porque tuvieran constancia de los diferentes grupos del ayuntamiento, los trámites que se vienen realizando por parte de los servicios jurídicos municipales, que quiero felicitarlos, porque, bueno, ante uno más, bueno, en este caso el Estado, ¿no?, con toda su maquinaria, la abogacía del Estado con toda su maquinaria, pues lo que no es de recibo es lo que no es de recibo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ha conseguido que se conceda la cautelar, que esperemos que nos ingresen cuanto antes los 493.000 euros y podamos poner las murallas. Si ahí están los dos contenidos de los dos autos, pues tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Izquierda Unida, si quiere intervenir. No, yo decir sobre el tema hecha que no entiendo sobre todo porque una administración pública como el Gobierno de la Nación va en contra de otra administración pública como el Ayuntamiento de Marchena, no respetando las reglas de juego democrático, en las cuales pues lo que se aprueba anteriormente, sea del gobierno que sea del signo político que sea, hay que respetarlo, ¿eh? Lo mismo que nosotros respetamos cuando ellos dictan una norma que no nos gusta. Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bueno, yo me gustaría reseñar que ya en la anterior legislatura se estuvo haciendo una pequeña cata arqueológica, se estuvo haciendo también algunas labores de adecentación de un trozo de unos 100 metros de lienzo de la muralla, y que eso sirvió además pues para preparar el proyecto que posteriormente serviría para presentarlo en Madrid. El proyecto quizás iba persiguiendo una cuantía un poco mayor que la que se ha conseguido, pero bueno, se estaba oscilando, se estaba presentando un proyecto en torno a cerca de 2 millones de euros, pero bueno, aún así se realizó un trabajo buscando pues conseguir estos recursos para poder poner en valor lo que es los restos de la muralla almohade que tenemos en Marchena. Y lo cierto es que cuando vimos que por parte del Gobierno había concedido esa partida, pues nos sentíamos todos, pues hombre, por lo menos ha servido el trabajo, ¿no? Y nos vimos todos, pues nos pusimos contentos porque habíamos conseguido esos recursos para poder destinarlo a nuestra muralla. Posteriormente, cuando nos llega la noticia de que es anulado dicho, pues la verdad es que a todo el mundo nos ha sentado mal que lo anule el Gobierno de la Nación una vez que ya estaba concedido. Todos teníamos ya hecha la idea de que íbamos a poder destinar esos recursos, que aún así eran insuficientes, pero encima el que quieran quitarlo pues no nos parece de recibo, como bien se ha expresado, y por tanto nos alegramos enormemente de que ahora la Audiencia Nacional pues le dé la razón al Ayuntamiento de Marchena y que finalmente podamos destinar esos 480 o 90.000 euros a poder poner un poco en valor lo que es los restos de la muralla y el Mirador Almohade. En ese sentido también le pediría al equipo de gobierno de que nos han denunciado algunos vecinos de que habían visto a gente llevándose de allí, que si algunos hierros, que de vez en cuando pues que ponga un poco más de celo en lo que es la vigilancia para que en principio pues nadie pueda ir tocando por allí, y sobre todo también porque sí puede ocasionar cualquier accidente en cuanto se quite cualquiera de los puntales que hay por allí puestos y todo eso. Bueno, pues como bien sabéis, esto venimos con una ilusión muy grande, como ha dicho el portavoz del Grupo Andalucista, cuando se tuvo que fasear en 2 fases, porque el importe era en torno a 1.200.000, se hicieron 2 fases de 600.000 euros. Nos volvimos todos muy contentos en el mes de noviembre del año 2011
trajimos aquí a pleno, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos firmar convenio. En ese convenio se decía que ya se podía empezar las obras, menos mal que no teníamos recursos suficientes, pues si no, no hubiéramos encontrado esta obra colgada totalmente. Sobre todo se anunciaba en la prensa de aquella ocasión, pues el Ministerio de Fomento lo anunciaba en Europa Press, diciendo que, por ejemplo, en Andalucía pues había dos proyectos, una recuperación del patrimonio histórico en Málaga y otro en Sevilla, uno con 404.000 y el de Marchena con 492.000. En la página web del Ministerio, hasta hace, creo que 6 meses, aparecía que la subvención se la habían dado ya al Ayuntamiento de Marchena. O sea que hasta hace 6 meses se había creado este tema, ¿no? Y no entender, y creo que seguiremos peleando, y por eso quiero felicitar al grupo, en este caso a la letrada, que está llevando el caso, porque no se entiende, ni entiende nadie, y creo que en el auto, en el cual, en ese recurso de reposición, condena a costa incluso al Ministerio de Fomento, que yo creo que es un hecho insólito, porque realmente los contenciosos administrativos no se condenan nunca a costa. Yo creo que lo hace porque cuando el magistrado dice que la sala estima que este informe del Ayuntamiento de Marchena es un informe riguroso, pero además técnico, exhaustivo, claro y determinante. Y nada se aporta por la representación de la Administración, ninguna conclusión diferente, ¿no? Es decir, es una pérdida de tiempo estatal, como es tratar de dar vuelta al tema, y la verdad que no es un respeto hacia otras administraciones. Es decir, esto al final, quien paga los recursos son los contribuyentes. Es decir, los pagan todos los españoles, el que está pagando todo este tema, cuando realmente nosotros deberíamos ya tener la fase esa prácticamente terminada, ¿no? Estamos estudiando con los servicios jurídicos municipales incluso los daños y perjuicios que está ocasionando esto, porque como bien dice el portavoz del Grupo Andalucista, una vez que se hizo las catas y se originó el proyecto y se presentó y estaba en noviembre del año 2011, a lo mejor con los 600.000 euros se podía hacer lo que estaba previsto, pero ahora con los 600.000 euros a lo mejor nos llevamos a no poder hacer esos 100 metros que queríamos realizar. Entonces los servicios jurídicos municipales están estudiando este tema porque nos parece lamentable que en este caso un ayuntamiento tenga una partida presupuestaria asignada con 493.000 euros y el Ministerio pues considere que tenemos que concursar a otro concurso. Y ahora incluso tengo que decir que ha cambiado. Ahora ya no es el 1% de bienes culturales, sino hace 2 días han puesto el 1,5%. Yo no sé, cuando más vale que pague el 1% a los proyectos que se aprobaron, a los 28 proyectos que se aprobaron, y no inventen cosas para después no pagar, ¿no? Pues nada, pues yo quiero agradecer siempre el apoyo que ha habido aquí en Marchena de los grupos políticos. Me gustaría que no están los del PP, pero que hicieran lo posible por convencer a sus compañeros que las cosas que se realizan, que se aprueban en las comisiones, hay que respetarlas, ¿no? Entiendo que se ha dado cuenta. Pasaríamos al punto 4, que es una propuesta de la Alcaldía sobre acuerdo de no disponibilidad de crédito del presupuesto del Ayuntamiento de Marchena para el año 2014. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, declarar la no disponibilidad de los créditos previstos en el presupuesto del ejercicio 2014 según el siguiente desglose por partida. Segundo, significar que con cargo a los saldos declarados no disponibles no podrá acordarse autorizaciones de gasto ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo a la intervención municipal a los efectos de su ejecución contable. Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bien, pues por parte del Grupo Andalucista y en base a la información que se nos suministró en la comisión informativa, pues estamos ante un asunto en el cual pues viene derivado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno Central, en el cual pues exige unos requisitos bastante estrictos a la hora de establecer el presupuesto, la ejecución del presupuesto corriente en base a las liquidaciones de presupuestos anteriores, y dado que suelen haber pues diferencias entre lo que inicialmente se presupuesta y las liquidaciones finales,
pues en base a eso pues es necesario hacer alguna modificación. En este caso hay que declarar pues que no se dispone de unos créditos que inicialmente se pensaban que iban a estar disponibles, y por tanto estamos de acuerdo en que se adopte este acuerdo, el cual viene motivado por lo que he dicho, por esa ley de estabilidad presupuestaria que está siendo estricta con el cumplimiento de las cuentas municipales. Portavoz de Izquierda Unida. Pues nada, es decir, que lo que ha dicho mi compañero del Partido Andalucista es de obligado cumplimiento, no hay otra, pero sí me gustaría recalcar el estricto cumplimiento de la ley de presupuestos que hacemos nosotros y la transparencia para que todo el pueblo conozca cómo lo llevamos. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días. Bueno, pues añadir ya poco porque lo habéis dicho ya casi todo. Decirle a los marcheneros y marcheneras que desde 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a un estricto control tanto a la hora de hacer el presupuesto como a la hora de ejecutarlo, que se tienen que establecer unas reglas de gasto y un límite de gasto conforme a unas fórmulas que el Ministerio propone. Cuando nosotros hicimos el presupuesto 2014, los parámetros que teníamos que adoptar o tener en cuenta eran sobre la previsión de la liquidación del presupuesto anterior. Como ya ese presupuesto anterior, 2013, se ha liquidado en el primer trimestre de este año, ya conocemos realmente los números sobre los que hay que aplicar la fórmula y la regla del gasto. Aparte, el coeficiente, el Ministerio lo ha modificado del 1,7 al 1,5, pues resulta que hay que hacer un ajuste de unos 34.000 euros que dentro del propio presupuesto que ya tenemos aprobado se van a declarar indisponibles créditos por importe igual a esa cantidad que hay que ajustar. Y esto pues se va a hacer sin tener que hacer modificación, digamos, del presupuesto en sí, y cumplimos de este modo la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y el límite de gasto, nada más. Bien, pues entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto quinto, que es una propuesta del equipo de gobierno sobre aprobación de iniciar el expediente de modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de crédito extraordinario. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto se dictaminó favorablemente en la comisión informativa correspondiente con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito del vigente presupuesto municipal en su modalidad de crédito extraordinario según el siguiente detalle, que viene en la propuesta de acuerdo. Segundo, el incremento de gasto propuesto se financia mediante bajas de crédito de otras partidas de presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio según el detalle que se recoge en la misma propuesta. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de dicto del Ayuntamiento para que los vecinos puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes durante los 15 días hábiles siguientes a la publicación. Cuarto, el presente acuerdo se entenderá elevado automáticamente a definitivo en el caso de que no se presenten reclamaciones durante el trámite de exposición al público. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverla. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, pues en este caso se trata de una modificación de los créditos disponibles en determinadas partidas, y el objetivo de esta modificación no es otro que el poner en funcionamiento lo más pronto posible pues las nuevas instalaciones de la jefatura de policía y también los nuevos vestuarios que se han construido en el campo de fútbol. Pues en ese sentido son unas modificaciones de crédito en torno a 3.000 euros entre las dos, y creemos que la necesidad de poner en marcha todas estas instalaciones pues justifica más que suficiente el que se realicen estas modificaciones. Tampoco a priori pues va a afectar a grandes previsiones ni nada, ¿no? Por tanto, estamos conformes en que se haga, y fundamentalmente, ¿no?, lo que más nos interesa, creo que a todos, es que se pongan en marcha tanto unas instalaciones como otras lo más pronto posible para que se les dé uso, puesto que ya están prácticamente todas finalizadas. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, poco más de lo que ha dicho mi compañero del Partido Andalucista, es decir, que se tiene que arreglar lo de la jefatura de la policía local. No había crédito, por lo tanto hay que cogerlo de otra parte.
¿Que por qué se ha cogido del edificio de Milagrosa y de la infraestructura de deporte? Pues simplemente porque se va a arreglar a través del dinero que viene de la Diputación, del superávit. Del medio millón no llega, pero cerca del medio millón de euros que viene, pues se va a dedicar para arreglar el edificio de Milagrosa y para la infraestructura de deportes. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, bueno, pues lo que han dicho los compañeros del Partido Andalucista Izquierda Unida, se trata de dar prioridad a unos gastos que son urgentes y necesarios. Precisamente por esa urgencia se justifica el poder hacer este expediente de crédito extraordinario y se trata de dejar o dar de baja otras partidas que en este caso no es que no se vayan a atender estas partidas que sean de baja, sino que vamos a intentar darle atención a través del Plan Supera de Diputación, que va a destinar a los ayuntamientos de Sevilla unos remanentes muy positivos. En este caso, a Marchena, pues son 487.000 euros para adecuación y remodelación de edificios públicos. Con lo cual se trata, como digo, de dar de baja unas partidas y dar de alta a otras, sin modificación en el presupuesto y nada más. Bien, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto sexto, que es una propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre aprobación de la zonificación lumínica. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, sobre este punto se ha presentado una propuesta de enmienda sobre el dictamen de la comisión informativa correspondiente, que paso a leer la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la propuesta de zonificación lumínica redactada por la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Segundo, aprobar la corrección del error detectado en el informe del Servicio Eléctrico Municipal, siendo la relación real de luminarias que supuestamente emiten más de un 25% de flujo hemisferio superior y habrá que sustituirla antes del año 2020, con los datos que pone en la enmienda. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a los efectos de cumplir con la tramitación establecida en el Decreto 357/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia. Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bueno, este es un punto que venía en el orden del día en el pleno anterior y pedimos que se retirase, principalmente porque veíamos que no se había estudiado quizá con demasiado detalle. Vemos que hay un informe ahora técnico, el cual pues sí ha corregido algunos datos y nada, pues nos alegramos de que se haya revisado con mayor detalle. Lo único que sí queríamos resaltar es que estamos adquiriendo un compromiso, ¿no?, de cambiar luminaria por las valoraciones que hay dentro del mismo informe de la consejería. Pues estamos en torno a 200.000 euros los que habrá que invertir para cambiar estas luminarias y que aunque aparezca la fecha del 2020 y tengamos toda la impresión de que eso está muy lejos, después no está tan lejos, ¿eh? Que los 200.000 euros que estamos diciendo que nos vamos a gastar, que los vayamos haciendo poco a poco para que no nos encontremos después con que nosotros mismos incumplimos las cosas que nos ponemos. ¿De acuerdo? Portavoz de Izquierda Unida. Yo no solo estoy de acuerdo porque se haga una zonificación lumínica, se consume menos electricidad, menos energía, hay menos contaminación lumínica. Y también tengo que decir que Marchena, el Ayuntamiento de Marchena, es uno de los que van pioneros en el tema de la iluminación. O sea que, verá, tenemos hasta 2020, pero estoy seguro que el Ayuntamiento de Marchena cumplirá con este acuerdo mucho antes. Bueno, pues ya dentro del programa que va a poner la Diputación, que el cual se le ha asignado al Ayuntamiento de Marchena 485.000 euros, una de las partes, ya lo he comentado en la comisión, sobre determinados proyectos, creo que sobre unos 140.000 euros, va a ser precisamente para arreglar todo este tema. Quiere decir que con esa inversión, más los arreglos que me consta por el equipo de electricistas de este ayuntamiento, que día a día van cambiando algunas cosas por ellos mismos, pues creo que perfectamente se va a cumplir el objetivo que se había marcado. Pero, evidentemente, nos viene muy bien que este fondo de la Diputación, porque ya podríamos acometer de forma inmediata
esta parte que aquí se ha puesto de manifiesto en el informe. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Me parece bien el punto 7 y 8, que es inclusión de inventario. En el caso de la calle Madre de Dios y calle Puebla de Casalla lo podríamos ver conjuntamente. Tiene la palabra el señor secretario. Ambos puntos fueron dictaminados con las comisiones informativas correspondientes con las siguientes propuestas de acuerdo. Voy a leer las propuestas de acuerdo, una sola para los dos, porque lo único que cambia es los datos, ¿vale? Primero, aprobar la rectificación del inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este municipio, incluyendo la calle Madre de Dios y la calle Puebla de Casalla. La rectificación incluyendo un inmueble nuevo no supone una alteración patrimonial a no tener repercusión económica. Incorporada a la calle queda configurado el inventario de la manera que se recogen las distintas propuestas. Segundo, el código de los inmuebles debe quedar no modificado en las rectificaciones propuestas, quedando dichos códigos idénticos con las siguientes puntuaciones que vienen en la propuesta de acuerdo. Tercero, remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. Y en cuarto lugar, proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Portavoz de Grupo Andalucista. Bien, pues se trata de una modificación del inventario, el cual pues estamos hablando de dos calles bastante conocidas en nuestro municipio, lo que sí es que no estaban recogido quizá todo el trazado de esas calles. También probablemente haya sido motivado pues porque la planimetría cuando se realizó el inventario era una planimetría quizás más antigua y no recogía pues la prolongación, por ejemplo, de calle Puebla de Casalla o la parte última de la calle Madre de Dios. Y por tanto es lógico que si ahora se van a realizar también proyectos para actuar en esas partes de estas calles, pues si no están recogidas dentro del inventario, pues se haga la modificación para poder declarar pues la titularidad del espacio en el cual quiere actuar el ayuntamiento con determinados proyectos. Por tanto, estamos de acuerdo en esta modificación del inventario. Portavoz de Izquierda Unida. Nada, poco más que añadir lo que ha dicho el compañero del Partido Andalucista, y no simplemente que cada vez que nos demos cuenta de que hay algo que no está inventariado, pues habrá que hacer una modificación puntual del inventario y ya está, y es que no hay otra. De todas maneras, el inventario se hizo hace poco tiempo, ¿no? Pregunto porque es que, verás, tanto no ha cambiado desde hace 3 o 4 años para acá. Sí, el inventario creo que es sobre el 2008, 2009, ¿no? Pues me parece. Lo único que pasa es que el inventario es un documento vivo y tenemos que acostumbrarnos que no es un documento político que podamos echar uno en cara de que si está en el inventario o no está en el inventario. Tiene que ser un documento vivo y pienso que, bueno, porque tendremos que traer todavía más cosas que seguro que no están recogidas correctamente en el inventario por las distintas modificaciones. De hecho, probablemente próximamente tendremos que llevar el Parque del Príncipe porque hemos descubierto que ahora que vamos a hacer una actuación no se encuentra en el inventario. O sea que como documento vivo, pues creo que nos tenemos acostumbrados a todas las fuerzas políticas a tratar de que todo lo que no esté, pues que se vaya incorporando, ¿no? Entiendo que se aprueban los dos puntos por unanimidad. Pasaríamos al punto 9, que es una moción conjunta de Izquierda Unida y el Partido Socialista en relación a los fondos de pago a proveedores en los ayuntamientos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha establecido el mecanismo de pago a proveedores para comunidades autónomas y entidades locales. El Gobierno lo aprobó en 2012 a través del Real Decreto 4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas y apoyar financieramente a las administraciones territoriales, afrontando el pago a largo plazo de sus deudas. En el año 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última fase a través del Real Decreto 8/2013. El mecanismo de pago a proveedores ha significado transformar la deuda comercial de los ayuntamientos en deuda financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, 10 años con 2 años de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores. Previamente, las entidades locales tenían que aprobar unos planes de ajustes que debían ser aceptados por el Ministerio.
Las condiciones financieras de estas operaciones se fijaron por el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 1 de marzo de 2012, publicado mediante Orden Presidencia 773/2012 de 16 de abril. En dicha orden se recogía el criterio para determinar el tipo de interés para las entidades locales, identificándolo con el equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos, al que se añadiría un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos. Este tipo de interés se revisa trimestralmente en cada fecha de pago conforme a las cláusulas que se contengan en los contratos. El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,939%. Como conclusión, podemos decir que las entidades locales se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo a un elevado tipo de interés y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes de ajustes aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las entidades locales, que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable para los propios ayuntamientos. A las dos primeras fases del plan de pago de proveedores se acogieron 3.777 entidades locales por un importe de 9.598.340.495 euros. La tercera fase del 2013. Los últimos datos provisionales que disponemos fueron de 282 entidades locales por un importe de 215.754.812 euros. Como hemos señalado anteriormente, como las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, será a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tendrán que comenzar con la amortización de los préstamos. Esto supondrá que tendrá que hacer frente a un pago bastante mayor del que venían haciendo en los 2 primeros años y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el pago está garantizado puesto que lo detraería el Estado de la participación de los impuestos del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ante el problema que va a suponer el pago de las cuotas de amortización de este préstamo para algunas entidades locales, proponemos una solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local. Por ello, Izquierda Unida y Partido Socialista proponen al Ayuntamiento Pleno de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores. La revisión de estas condiciones será mediante, primero, la ampliación del plazo o periodo de carencia, segundo, la ampliación del plazo de amortización y tercero, la reducción del tipo de interés. Para determinar esta revisión, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará a la Comisión Nacional de Administración Local. Segundo, dar cuenta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, lo que es el contenido de la propuesta que presentan Izquierda Unida y Partido Socialista, pues lo cierto es que estamos de acuerdo en la exposición que se hace y en lo que se solicita. Sobre todo también porque han cambiado la situación en la cual nos encontrábamos hace 2 años. Hace 2 años, pues la presión que había a lo mejor sobre España, sobre la deuda, sobre la especulación que había en los mercados internacionales, pues requería que por parte del Gobierno se adoptasen medidas quizás exhaustivas y severas, ¿no? Las cuales pues se han adoptado, pero ahora ya esa presión parece ser, gracias a Dios, de que ya ha desaparecido un poco, ¿no? De que se ha recobrado esa confianza en lo que es el sistema financiero español y a partir de ahí, pues esa presión que parece que se ha quitado. Los bancos, lo cierto es que están recibiendo un trato muy preferencial por parte de las administraciones. Sin embargo, lo que son los ciudadanos no estamos notando esa mejoría externa ni esa mejoría de las cifras macroeconómicas. Por tanto, la propuesta que se trae ahora mismo aquí, se pone encima de la mesa, no perjudica a nadie. Los bancos van a tardar un poco más en cobrar, pero bueno, por otro lado también bastante ayuda han recibido ya los bancos, ¿no? Sin embargo, los ayuntamientos sí son los que
al estar más cercano de los ciudadanos, son los que ahora mismo sí pueden aliviar un poco lo que es tanto las necesidades sociales existentes como las necesidades a la hora de generación de empleo y todas las ayudas que puedan tener los ayuntamientos para destinarlas a estos fines, pues nos parecen que son necesarias. Por tanto, nos parece bien que se pueda, que por parte del Gobierno pues permita una flexibilidad a la hora tanto de los porcentajes de los intereses que se estén cobrando por estos préstamos, al igual que los plazos de carencia o de amortización que se puedan alargar un poco para dar ese balón de oxígeno como estamos hablando, de manera de que esos fondos después pues, los ayuntamientos puedan dedicarlos a los que más los necesitan ahora mismo, que son muchos millones de ciudadanos los que están pasando por terribles necesidades económicas. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, vamos a ver. Esto es injusto. No se puede aguantar de que nos estén cobrando a nosotros un 6%, mientras el dinero que ellos tienen en los bancos ha sido dado como avalistas todos los españoles a un 0,5%. Ellos, a estos mismos avalistas, si no pueden pagar, les quitan las casas y además, si pueden pagar, le ponen cláusula suelo. Es sangrante. Esto, yo creo que el Estado, el Gobierno de España, debería reflexionar y pensar que los entes locales son los que le están haciendo todo el trabajo, que son la administración más cercana que tiene el ciudadano y que, como siga así, se lo van a cargar. La única manera que hay de que esto vaya para adelante es que a los entes locales, o sea, a los ayuntamientos, le den todas las facilidades que se pueda, porque es que si no, los concejales nos vamos a convertir en mero burócratas, que vamos a hacer lo que diga el Gobierno de la Nación y ya está. Portavoz del Grupo Socialista. ¿Qué voy a hacer? Vale, pues venga, pues yo lo hago. Bueno, realmente esto se hizo en el año 2012, 2 años de carencia, al 5,939. Esto hace que el Ayuntamiento de Marchena esté pagando 49.000 euros y que ahora con la periodo de amortización pasemos a 142.000. El Ayuntamiento de Marchena, que tiene 3.200.000 euros en proveedores. Hay ayuntamientos que hicieron 20 millones, 18, 15 y tal, ¿no? Claro, la situación económica para los bancos ha sido, como decía el portavoz del Grupo Andalucista, en los entornos aquí severo, pero que realmente después a los bancos se les dio una liquidez al 0,5%. O sea, 0,5. Y a nosotros nos dan el 5,939. O sea, 6. O sea, es una barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad. Aquí tenía que verse presionado por parte del Estado a los bancos que diga al 1%, a una cosa razonable, o al 0,5% como estaba el precio del Euribor, ¿no? Es decir, para uno se trata a crédito cero, además lo de los bancos lo pagamos entre todos, y entonces nos parece lamentable. Claro, está llegando un momento que, claro, esto es al pago es al trimestre, supondría que el Ayuntamiento de Marchena en torno a 400.000 euros más. Ya si tenemos complicado para poder ir saliendo, el Ayuntamiento de Marchena por tener 3,2 millones de euros. Yo no digo, por ejemplo, que le va a poder pasar a Los Palacios con 20 millones o Morón con otros 20, que son municipios más grandes, pero claro, el calibre es mucho mayor. Es decir, que prácticamente se puede ver un número. Entonces hay compañeros alcaldes de toda la ideología política que están diciendo que aquí hay que moverse, porque como no nos movamos, realmente esto va a ser una sangría dentro de nada, dentro del mes de septiembre, que es el primer plazo que se paga, es el próximo mes de septiembre. Entonces, bueno, pues lo que se le trata incluso de las soluciones, es decir, caben varias vías. Primero, que el tipo de interés sea más razonable. La segunda, que haya un plazo de amortización un poco más largo. O bien que se conceda un año más de carencia, con lo cual se puedan los ayuntamientos más o menos movilizarse, ¿no? Lo lógico sería que bajara el tipo de interés, porque de nada sirve, muchas veces te dice, te doy más plazo de amortización, pero te subo el tipo de interés. Vamos, ya es que eso al 5,939 me parece ya lamentable. Y creo que esta iniciativa no debían de salir de los alcaldes, incluso de la diferente ideología política, debe ser el Ministerio, o en este caso el Estado directamente, el que diga, pues esto
ahora que estamos un poquito mejor, vamos a echar una mano. Vamos a echar una mano porque al final es que el pago a proveedores se ha puesto por delante de las nóminas de los ayuntamientos. Es decir, si no pagas, te lo descuentan de la participación en los impuestos del Estado. Es decir, si te llega menos del impuesto de la participación en el impuesto del Estado, menos dinero tienes para pagar las nóminas, ¿no? Bien, pues yo creo que, bueno, agradecer al Grupo Andalucista que se haya añadido aquí para el apoyo, pues me parece razonable, pues lo están haciendo todos los grupos. E incluso me consta en una conversación que he mantenido con algunos alcaldes del Partido Popular que no están de acuerdo con ese pago del 5,939, ¿no? Porque al final no hay ideología, es tener como tu municipio, tú puedes ese 400.000 euros, poder dedicarlo a otras cosas, a hacer un plan joven o alguna cosa de empleo que sería mucho más interesante. Pues ahí estaríamos prácticamente dispuestos a hacer un sacrificio con tal de que ese dinero pudiéramos hacerlo a través de un plan de empleo, que yo creo que eso sí debe ser una prioridad. ¿Alguna segunda intervención? Bien, pues entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 10, que es la propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre la recuperación de la fuente. Tiene la palabra el portavoz. Bien, propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre recuperación de fuentes. Marchena, al igual que muchos pueblos de nuestros alrededores, hace unas décadas disponía de un servicio de suministro de agua potable pública y gratuita, abastecido por una red de fuentes de agua ubicadas en los distintos barrios de nuestro pueblo. Con el tiempo y fundamentalmente la disponibilidad de agua en los domicilios particulares hizo que estas fuentes cayeran en desuso y en el olvido, situación que llevó a su deterioro y progresiva desaparición. A fecha de hoy aún quedan algunos ejemplares o restos de estas fuentes que tan importante papel jugaron para los ciudadanos y que forman parte de nuestra historia, cultura y patrimonio. El Grupo Andalucista ha localizado 6 de estas fuentes, pero no descartamos que aún queden restos de algunas más. Las localizadas se encuentran en las siguientes ubicaciones: en la Plaza Miguel de Cervantes, calle Doctor Diego Sánchez, Plaza 7 Revuelta, Plaza de San Isidro, Plaza de San Miguel y en la calle Carreño. En el Grupo Andalucista consideramos que resulta de interés para nuestro pueblo realizar esfuerzos para recuperar el aspecto de estas fuentes sin descartar incluso su puesta en funcionamiento. Igualmente disponemos aún de la fuente de Las Cadenas, conocida por todos y operativa en nuestros días, la cual también muestra señales evidentes de necesitar un adecentamiento. Por lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista propone al Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, elaborar un proyecto que incluya la recuperación de las fuentes tradicionales que durante tantos años ha suministrado a la población de agua. Segundo, estudiar la idoneidad de la puesta en funcionamiento de las fuentes restauradas. Tercero, inscribir en el proyecto Conoce tu Fuente, encuadrado dentro del programa Manantiales y Fuentes de Andalucía, las fuentes que se logren localizar. Y cuarto, buscar financiación para poder llevar a cabo la recuperación de las fuentes referidas en la presente propuesta. Portavoz de Izquierda Unida. Nada, decir que estoy totalmente de acuerdo con esta moción, de que a mí también me encanta la fuente. A todos, desde que éramos chiquititos, estamos acostumbrados a ir a alguna fuente, la más cercana o la que te pillara de paso, y que sí, creo que se hará en cuanto pueda, cuanto haya dinero para arreglarla, a través del proyecto que sea. A través del plan del empleo rural, ya veremos a ver cómo se arregla eso. Sí, por nuestra parte también vamos a apoyar la moción. Tenía que copiarlo de la calle Aral, que es otra que está en la esquina entre la calle La Cruz y tal, pero seguro que sí, como no es un inventario cerrado, seguro, ¿no? Hay una publicación que hace Pedro Antonio Cantero, que se llama Arquitectura del Agua, Fuentes Públicas de la provincia de Sevilla, y la página 83 a 85 precisamente habla en alusión a las fuentes públicas de Marchena de un trabajo, ¿no? Por nuestra parte, en el momento que veamos la posibilidad de eso, bueno, pues lo tomamos como un proyecto más nuestro y no tengamos ningún inconveniente, que en el momento que veamos que puede entrar perfectamente, pues podemos analizarlo para que se pueda incorporar, dado que lo deja con una amplitud para que se pueda estudiar y se pueda poner en marcha. Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bueno, en primer lugar, pues agradecer el apoyo de los diferentes grupos, ¿no? Y nos alegramos de que haya sido bien recibido y que se procure en el futuro, pues, ponerlo en marcha y ejecutarlo. También lo habíamos presentado precisamente en este momento porque entendemos que quizá puede entrar dentro del plan Supera, quizá, o algo, no sé si entra dentro de las posibilidades de, como se habla de abastecimiento, de redes de abastecimiento de agua también dentro de ese propio plan y sobre todo espacios públicos.
que estudien la posibilidad, porque quizás no cueste tanto el llevar a cabo al menos las actuaciones, quizás, si no en todo, pues sí en algunas de ellas, ¿no? Y sin más, pues nada, nos alegramos de que salga respaldado por unanimidad. Bien, pues entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al primer ruego que ha presentado el grupo andalucista. Tiene la palabra su portavoz. Bien, ruego número 1. Vecinos de la calle Padre Isaac Morillo nos han trasladado su preocupación por el estado en el que se encuentra la tapia que separa dicha calle de la Plaza de Santa María. Este muro o tapia muestra algunas grietas que preocupan a los vecinos por ser lugar donde habitualmente juegan niños pequeños. Rogamos al señor alcalde o al concejal delegado del área que se compruebe el estado de dicha tapia y se adopten las medidas que se consideren oportunas en el caso de ser necesarias. Bueno, pues recibido el ruego el día 24 de marzo, yo le trasladé al arquitecto. El informe le he traído copias para dárselo, en el que, bueno, pues dice que he consultado la sede electrónica de catastro, observado el tema, pronunciamiento que hace, que yo creo que es lo más importante. Con independencia del mal estado que puede presentar el muro, entiende este arquitecto municipal que la eliminación del mismo y la comunicación de la Plaza de Santa María y la calle Padre Isaac Morillo aumentaría la permeabilidad de la ciudad y los itinerarios peatonales existentes. Todo ello en consonancia con lo propuesto en el propio planeamiento urbanístico municipal, eliminando 2 viales en fondo de saco. Quiere decir que en el momento que él me ha trasladado ayer mismo el informe por la tarde, he hablado con la oficina para que incluso en el programa Supera, que realmente es arreglo de vías públicas y encajaría perfectamente y no es una obra grande, pues podríamos eliminar eso tal como dice el pronunciamiento del arquitecto. Ahora, si eso, pues te doy una copia para que la tengáis. Supongo que, sobre todo por tener información del asunto, en cuanto se eliminase, quedaría el paso abierto, pero seguiría siendo peatonal, ¿no? Se supone, porque no se abre nuevo vial para el paso de vehículos, ¿no? Ya sería, vamos, es la propuesta que nos hace el arquitecto, pues ya la veríamos a ver cómo se podía enfocar el tema, ¿vale? Él lo dice que claro, que la propuesta va en relación con el planeamiento, que lo que hace es que evite fondo de saco, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo veríamos y buscaríamos una solución la más adecuada. Pero vamos, yo creo que ahora con el programa Supera nos vendría bien. Ya vamos, sé que me consta que estaban haciendo en el reparto que han hecho de la oficina, alguien se ha hecho cargo de esta. ¿Vale? Pasaríamos al segundo ruego. Bien, en el segundo ruego dice: hemos recibido denuncias del estado en el que se encuentra el cerramiento de la parcela anexa a la calle Marcelino Camacho, es decir, al lado de las 96 viviendas de promoción del ayuntamiento. La parcela referida es de propiedad privada y se encuentra parcialmente cerrada por una pared de ladrillo. Este cerramiento se encuentra en un estado de evidente peligro, con un precario apuntalamiento y, por tanto, con el consiguiente riesgo que lleva implícito. Rogamos al señor alcalde o al concejal delegado de área que se inicie el procedimiento oportuno para que la propiedad de la parcela corrija la situación o, en su caso, lo realice el ayuntamiento de manera subsidiaria. Bien, este procedimiento ya se ha iniciado por parte de la delegada de urbanismo, sobre todo para detectar quién es el propietario de tal. Sí le puedo decir que si ahora mismo lo que me dicen, que claro, y además yo he hablado con los vecinos, que no es el peligro porque cuando que el tapial le está girando hacia la propiedad privada, ¿no? Hemos puesto las vallas allí preventivas. Si vemos que pasa un tiempo, que está en la oficina técnica y no, pues procederemos subsidiariamente, pero el expediente ya lo tenemos iniciado por parte, en el momento que los vecinos nos pusieron un conocimiento del tema. Bien, hombre, a mí los que me han denunciado la situación de este muro es porque, claro, también en las 96 viviendas hay niños pequeños, entonces en cualquier momento se te meten por allí, se ponen a jugar y los niños son muy... todos los conocemos, ¿no? En cualquier momento se meten debajo del muro a esconderse y en cualquier momento puede pasar cualquier tipo de desastre. Así yo te garantizo que en muy corto plazo, porque sé que el expediente está bastante avanzado, si no lo hace la propiedad privada lo haremos nosotros subsidiariamente. Bien, pues no habiendo ningún asunto más que tratar, pues se levanta la sesión.